y el acceso a la justicia. Estas estrategias de diálogos Colombia es una metodología muy dinámica que hemos diseñado que nos permite conversar con algunos expertos para efectos de explorar sobre algunos temas que están de moda en el planeta. Debemos señalar que algunos de nuestros invitados son parte de nuestra red internacional que se llama Partners Network y que tienen experticias diferentes en temas de diálogo social, incidencia en política pública, solución de conflictos y trabajo con otras áreas como víctimas, derechos humanos, etcétera. Hoy el país invitado es México y vamos a hablar de una conferencia que se llama Diálogo, Gobernanza e Incidencia Colaborativa. Para tal efecto, quiero darle en primera instancia, comentarle a todos nuestros seguidores que vamos a tener un espacio en el que ustedes pueden presentar sus preguntas, en el que vamos a interactuar con nuestros consultores y expertos internacionales y que además ustedes pueden mandarnos a nuestro chat de Facebook Live de Partners Colombia las preguntas, comentarios o cuestionamientos que quieran hacer. También debo señalar que en nuestros sitios web, tanto en México como en Colombia, vamos a alojar esta conferencia que se va a presentar el día de hoy. Quiero también destacar varios temas importantes y es que hemos tenido un escenario en el que han participado países invitados como Estados Unidos, Argentina, Nigeria, México, Eslovaquia, El Salvador y el lejano Líbano en otros de nuestros continentes. Ellos van a acompañarnos, ¿no? En las próximas conferencias. Los invitamos a que se vinculen. Y también queremos señalar que esta es un espacio en el que, por fortuna, hemos tenido una importante representación de mujeres. Hasta el día de hoy las conferencias han sido formuladas por mujeres, lo cual celebramos y reconocemos de manera importante. También debemos señalar que Partners Colombia es una organización que lleva 11 años trabajando en Colombia temas de transformación social, de diálogo, de solución de conflictos y de incidencia en política pública. Trabajamos temas de participación ciudadana, trabajamos temas de convivencia ciudadana y trabajamos temas de solución de conflictos. Tenemos una centro de conciliación en derecho para que ustedes puedan participar en nuestro escenario de solución de conflictos. Este centro de conciliaciones se cuenta con autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuenta con autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y tiene un listado de conciliadores autorizados por el Ministerio de Justicia, quien nos ha emitido una aprobación. También queremos anunciar desde ya que nosotros vamos a prestar servicios estamos gestionando la autorización de insolvencia de persona natural no comerciante en estos tiempos del COVID que son tan importantes. Muchas personas se han acercado a nosotros a preguntarnos cómo lograr promover un escenario de solución de sus conflictos que se desarrollan desde el escenario del COVID, de este tema financiero y demás. Y queremos anunciar desde ya que vamos a tener, estamos gestionando autorización ante el Ministerio de Justicia y el Derecho para poder prestar este servicio. Quiero destacar justamente la presencia del director de la Oficina de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, un aliado relevante, importante de nuestra organización, un gestor importantísimo en temas de solución de conflictos y de política pública en sistemas de solución de conflictos y acceso a la justicia, el doctor Carlos José González Hernández, es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, es especialista en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana. El doctor Carlos José tiene magíster en Relaciones Internacionales y está estudiando doctorado de Derecho Internacional en la Universidad de Granada. Ha sido asesor del Senado de la República, secretario general de FINDETER, director de análisis estratégico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y secretario general del INCODER, entre otros cargos. Actualmente dirige la Oficina de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, pero también se ha desempeñado como consultor internacional con recursos de cooperación internacional. Damos la bienvenida al doctor Carlos José para que instale formalmente este espacio. Gracias, Oscar. Un saludo especial a todos los
colegas que nos acompañan el día de hoy, a los asistentes a través de la página Facebook de Partners Colombia, por supuesto a nuestras colegas de México, Paulina y Alma, que nos acompañan también amablemente desde México para esta reflexión. Creo que uno de los elementos más importantes de este proceso que hemos venido tejiendo conjuntamente con Partners precisamente es este componente internacional y multicultural del diálogo, en el entendido precisamente de que estamos en un escenario en el cual, y hoy vamos a hablar de gobernanza, hoy más que nunca es precisamente relevante tener en cuenta una mirada heterogénea, diversa, multicultural, internacional y global, si se quiere, sin perjuicio de las particularidades y de las especificidades de cada región y de cada país, para poder construir un mundo que sea pues mucho más adecuado en medio de estos retos enormes que enfrentamos. Siempre se habla de crisis, siempre se habla de dificultades, siempre se habla de transiciones, pero en este caso en particular tenemos una coyuntura que es efectivamente crítica, no es una muletilla retórica más, no es un elemento como el que normalmente tenemos en cuenta en estas reflexiones de los asuntos públicos y de los asuntos sociales. Creo que estamos en un momento de la historia por distintas circunstancias, pero muy específicamente por la pandemia que ha afectado como nunca antes de manera global a la humanidad, sin límite alguno de fronteras. Aquí las fronteras no existen, las diversidades culturales, étnicas, sociales, religiosas y demás simplemente se diluyeron. Y está planteándonos un reto enorme en el sentido de vislumbrar un futuro que sea distinto, y seguramente estamos apenas empezando a imaginarnos cómo puede ser ese futuro y cómo podemos Sí. construir de manera colectiva esos nuevos escenarios. Y esos diálogos en los que hemos venido avanzando, y es un proceso y no simplemente un evento, con partners, con Oscar y con todo el equipo de la red de partners en Colombia y en el mundo, precisamente tiene esa connotación de ser una invitación a un diálogo permanente, a un diálogo que nos permita construir, vislumbrar primero y construir a través de la conversación ese mundo que queremos en lo local y en lo global. Y yo creo que es muy propicio precisamente que tengamos hoy esta conferencia y este espacio, esta conversación, si se quiere, sin perjuicio de todo lo que hemos venido hablando en las últimas sesiones y de lo que hablaremos en las siguientes, en este caso con Alma García y con Paulina Cerdán en relación con los temas de el diálogo, precisamente la gobernanza y la incidencia colaborativa. Y se ha titulado la conferencia del día de hoy, desafíos y oportunidades en el contexto actual, que es precisamente lo que hacía referencia. Y por supuesto, en ese sentido, hablar de gobernanza no es lo mismo que hablar de gobernabilidad, como sabemos, y el acento social y la complejidad en las relaciones que construyen precisamente ese entramado social, es lo que caracteriza la gobernanza. No estamos hablando de un tema de relaciones simplemente políticas o de relaciones institucionales, estamos hablando de las relaciones sociales en su más amplio sentido y de la necesidad de entender que los asuntos públicos y los asuntos colectivos no son un patrimonio o un monopolio de un sector u otro de la sociedad y mucho menos del Estado, sino que nos atañen a todos como ciudadanos y como ciudadanas. Y ese es precisamente el propósito de estas reflexiones y ese es el acento que hemos hecho. Oscar lo sabe porque hemos venido trabajando como aliados estratégicos en este tema con Partners Colombia. El propósito del gobierno nacional, y así quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la carta de navegación para el periodo actual, 2018-2022, porque allí hablamos en materia de justicia precisamente de un proceso de empoderamiento ciudadano en derechos, en deberes también y en rutas de acceso a la justicia. Y cuando hablamos de empoderamiento en deberes puede sonar un poco extraño, pero es que entendemos que tiene que haber una relación complementaria de corresponsabilidad entre derechos y deberes entre ciudadanos y Estado, porque evidentemente el correlato de los derechos son los deberes, y solo en la medida en que asumamos como ciudadanos nuestra capacidad, nuestro poder y nuestras responsabilidades, podremos hablar, Paulina y Alma, precisamente de gobernanza en el sentido de lo que seguramente ustedes nos van a contar el día de hoy. De modo que nuevamente, Oscar, Paulina, Alma y a todos los colegas de esta conversación abierta, de ese espacio que hemos facilitado con el liderazgo de Partners, que agradecemos y reconocemos, tiene precisamente ese propósito. Aquí estamos pendientes de seguir hoy con Paulina y con Alma en esta reflexión, y por supuesto esperamos que nos puedan acompañar en las futuras reflexiones y que al cabo de todo este proceso podamos tener estos elementos como insumos
para continuar construyendo el mundo que queremos. Un abrazo desde Bogotá y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos José. En efecto, destacamos esta importante alianza. Nuestra organización ha crecido de la mano del Ministerio de Justicia y del Derecho. Hemos hecho un trabajo importante y este espacio que hemos venido promoviendo, este ciclo de conferencias internacionales, también es gracias a su iniciativa y liderazgo y lo reconocemos aquí públicamente. Muchas gracias por este acompañamiento. Bien, entonces para hablar de este tema de diálogo, gobernanza e incidencia colaborativa, darle entonces la palabra a nuestras dos conferencistas invitadas, dos profesionales destacadas del Centro de Colaboración Cívica de México, que es el aliado de Partners en Network en Colombia, en México, y que tiene una naturaleza semejante a nuestra organización Partners en Colombia. Voy a presentar en primera instancia a la doctora Alma Rosa García Guevara, que es egresada de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con un diplomado en negociación, mediación y construcción de acuerdos del Centro de Colaboración Cívica y del Centro de Investigación y Docencias Económicas a través de la División de Estudios Jurídicos. La doctora Alma es defensora de derechos humanos, con énfasis en temas de migración internacional y desaparición de personas en México. Ha trabajado en la Casa del Migrante de Saltillo, en el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMIG, y en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. También colaboró con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la Ciudad de México. Ha acompañado a personas migrantes en tránsito, a familiares de migrantes y personas desaparecidas en México y en Centroamérica. También ha llevado a cabo labores de incidencia nacional e internacional. Actualmente es directora del Programa de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Centro de Colaboración Cívica, que es nuestro aliado Partners en México, donde coordina y diseña procesos de diálogo y construcción de acuerdos de forma participativa para la elaboración de políticas públicas en temas relacionados con la agenda de derechos humanos y en particular con el proceso de diálogo para la implementación de la ley de desaparición forzada de personas. Quiero señalar que la doctora Alma y el Centro de Colaboración Cívica hicieron un trabajo importantísimo en el desarrollo y promulgación de la Ley General de materia de desaparición forzada de víctimas en México. También nos acompañará la doctora Ana Paulina Cerdán Corona, quien es maestra en paz, conflictos y desarrollo de la Universidad Jaume I en España, en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, ITESO. Cuenta con una certificación en el diseño de prácticas restaurativas del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. La doctora Paulina ha colaborado en muchas organizaciones con la sociedad civil, en comunidades indígenas y movimientos sociales en las diferentes regiones de México, en el área de derechos humanos, en el tema de derechos de los pueblos indígenas, en temas de derecho sustentable, resolución de conflictos y construcción de paz. En el ámbito académico fue coordinadora del diplomado del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz de ITESO y ha implementado diferentes clases en esos programas de formación y también en el diplomado del Centro de Investigación y Docencia Económica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. La doctora Paulina forma parte del equipo del Centro de Colaboración Cívica en México, Partners, aliado de Partners, desde el año 2014 y ha estado a cargo de la coordinación, diseño e implementación de procesos participativos para la construcción de políticas públicas y procesos de diálogo multiactor en temas relacionados con agendas de derechos humanos y justicia, doctor Carlos José, y en torno a la agenda y también en temas de agenda de derecho sustentable. Ha tenido a cargo impartir muchos talleres, dictar cursos directos de comunicación efectiva, negociación colaborativa, facilitación y diseño de procesos colaborativos. También ha trabajado temas de acción sin daño con comunidades locales, funcionarios públicos y organizaciones civiles. La doctora ha trabajado en procesos de facilitación y articulación de grupos multisectoriales, y con coaliciones de la sociedad civil dedicadas a diversas temáticas. Como podrán notar ustedes, tenemos unas invitadas de lujo, quienes nos van a hablar un poco de este tema de diálogo e incidencia en la Ciudad de México.
Yo quiero, para darle una dinámica un poco acogedora a este espacio de conversación, arrancar con una pregunta muy sencilla a la doctora Paulina de que nos cuente un poco de qué está haciendo el Centro de Colaboración Cívica en México, qué experiencia tiene y cómo ha logrado tener algún tipo de impacto en México con el trabajo que viene haciendo. Doctora Paulina, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Y primero que nada, un agradecimiento, no solo a nombre mío, también de Alma y del equipo del Centro de Colaboración Cívica, a ti, Oscar, y a todo el equipo de Partners Colombia que sabemos que está detrás de este esfuerzo. También al doctor José González del Ministerio de Justicia por la invitación a este espacio y también por la iniciativa de abrir estos espacios de discusión, de diálogo, de reflexión, pues tan pertinentes siempre en nuestra región y en este momento pandémico con un toque de pertinencia adicional. Entonces, pues muchas gracias y les platico un poco del CCC. Seré muy breve. Voy a compartirles rápidamente una presentación. Les pido que por favor me digan si es posible visualizarla correctamente. Sí, es posible, se ve perfecta. Perfecto. Pues les cuento un poco el Centro de Colaboración Cívica, como ya un poco tú adelantabas, Oscar, y me parece muy importante hablar de ese origen y más en el marco de este espacio con ustedes. Es una organización de la sociedad civil que surge en el año 2005, tenemos ya 15 años de trabajo en México, y surge siendo parte de esta red Partners, una red de organizaciones en todo el mundo trabajando por el fortalecimiento democrático y el cambio social pacífico. Y bueno, nos honra mucho estar particularmente el día de hoy en este espacio con ustedes porque justamente es una de las muchas expresiones de esa red y de esa alianza y esos principios y valores que nos unen. Nuestra misión, la misión que nos orienta, que nos impulsa en nuestro trabajo, es la de fomentar una cultura y capacidades de diálogo, colaboración y abordaje pacífico de conflictos en México, e impulsar procesos de cambio social que promuevan el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sustentable y el Estado de Derecho. ¿Y cómo creemos que eso se hace? Creemos que es fundamental contar con espacios de participación, lo comentaba ya el doctor que me precedió en la palabra, de participación libre, activa y significativa de todos los sectores involucrados en los asuntos públicos, ¿no? ¿Para qué? Para construir y lograr construir acuerdos sostenidos, duraderos, legítimos y sustantivos que contribuyan a la construcción de paz y también de democracia en nuestros países. Y me preguntabas, Oscar, ¿cómo trabajamos? Nosotras tenemos en la organización 3 programas temáticos de trabajo. Uno de ellos es un programa en temas de desarrollo sustentable. Trabajamos una gran diversidad de temas asociados a ese gran paradigma de desarrollo sustentable. Daremos cuenta de algunos ejemplos más adelante en nuestra conversación. Tenemos también otro programa temático que tiene que ver con temas de seguridad y derechos humanos, ¿no? Alma nos contará varias de los procesos, de los proyectos que hemos estado adelantando. Tú ya mencionabas uno muy relacionado a los temas de derechos humanos, de víctimas de desaparición, y daremos cuenta de algunos más. Y tenemos también un programa temático transversal sobre fortalecimiento de capacidades, ¿no? Hacemos también a lo largo de nuestro trabajo una apuesta muy sostenida por generar procesos de fortalecimiento de capacidades entre distintos actores y sectores para el diálogo, para la colaboración, para el abordaje pacífico de los conflictos. Pues creemos que es fundamental no solo abrir procesos, sino contar con actores capacitados y capacitadas desde los distintos espacios democráticos para avanzar esos procesos. En concreto, ¿qué estrategias tenemos de trabajo y a lo largo de estos 15 años, qué líneas hemos ido desarrollando? Por un lado, diseñamos y facilitamos procesos de diálogo y construcción de acuerdos multiactor en temas de interés público en estos grandes ejes temáticos, ¿no? Muchas veces son procesos que derivan en propuestas, en procesos de incidencia
en política pública, otras veces son espacios que derivan en construcción de confianza, entendimiento mutuo, visión compartida entre los actores. Otra línea estratégica tiene que ver con la sistematización, investigación y análisis de buenas y de mejores prácticas de participación ciudadana en México, ¿no? También en distintos temas hemos sistematizado experiencias a niveles locales, nacionales, sobre cómo se dan estos procesos participativos, mecanismos, relevando las buenas prácticas como referentes para que puedan ser replicadas en otros espacios y temas en el país. Tenemos también una línea de acción muy enfocada a generar talleres, procesos, formaciones en temas relacionados a negociación, a conflictividad, a diálogo, a mediación, ¿no? Tenemos algunas especialidades y alianzas específicas con grandes universidades acá en México orientadas hacia esos temas. Por ahí lo dejo. Iremos entrando en mucho más detalle a lo largo de la conversación, pero creo que esa es una introducción suficiente de nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, realmente debo reconocer que mucho de lo que nuestra organización en Colombia ha preparado metodológica y técnicamente proviene de su gran trabajo en temas de diálogo multiactor y este tema de construcción de consensos para formular política pública. Entonces, queremos hacer un reconocimiento desde ya del gran trabajo que vienen haciendo. Bien, entonces quisiera preguntarle a Alma un poco lo que estamos viviendo en este momento en Colombia es algunas restricciones derivadas del confinamiento y eso se ha convertido en un reto importante para una organización como la nuestra y seguramente muchas organizaciones de la sociedad civil estén pasando por las mismas circunstancias. Entonces quisiera que nos contaras un poco del contexto general de México y actual en estos tiempos del COVID-19 y bueno, y ustedes cómo están haciendo para trabajar en estas condiciones. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias también al doctor José por la invitación a participar en estos diálogos. Pues ya entrando en materia y compartiéndoles un poco el contexto en México, nosotros nos vamos a encuadrar un poco más amplio lo que está sucediendo en México y que se agrava con la situación pues que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia. Ustedes saben pues que México, y lo abordamos así también porque hay público colombiano que nos escucha y también público mexicano, pero para dar un poco algunos antecedentes generales, México vive en una alternancia democrática desde el año 2000. En los últimos 2 años cambiamos de partido en el poder. El partido quien gobierna ahora es el partido llamado Morena y tenemos un presidente que todos y todas conocen, llamado Andrés Manuel López Obrador, quien ha venido a renovar bastante el discurso político, pues teniendo como banderas el combate a la corrupción y el centralismo en las poblaciones más empobrecidas. Ustedes saben, México es un país enorme de casi 130 millones de personas. Es un país grande en cuanto a economía, es la 11ª economía más grande del mundo según el Banco Mundial y es el 15º exportador a nivel mundial de productos manufactureros. Tiene una riqueza, ustedes saben, México es conocido mundialmente en las telenovelas, ¿no? Tiene una riqueza histórica, tiene una riqueza gastronómica, tiene una rica geografía, una diversidad, biodiversidad muy, muy grande y una posición estratégica al ser vecino de Estados Unidos. Ustedes también podrán haber visto en las noticias que recientemente entró en vigor el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que ahora le llaman el TECMEC, dando continuidad a las relaciones comerciales que se tienen con estos países desde el 94. Y México en lo global pues parece tener también instituciones sólidas, un marco legal bastante amplio, ¿no? Y pues una división de poderes y de ordenamiento pues de la gobernanza bastante claro, que pues somos una federación y tenemos esta combinación de estados también con bastante autonomía.
Pero pues algo que hay que precisar también es que México vive una crisis en materia de derechos humanos y algunos especialistas opinan que también en gobernabilidad democrática en los últimos 14 años, ¿no? Estamos ya bastante avanzados en esta crisis de derechos humanos, ¿no? Y las cifras son bastante abrumadoras, ¿no? Solo para que ustedes se den cuenta, estamos hablando de más de 250,000 muertos en este periodo, más de 61,000 personas desaparecidas, ¿no? O sea, ni siquiera el número de desaparecidos que Colombia lleva en una guerra mucho más amplia, de muchos más años, ¿no? Eh, y pues innumerables casos también de tortura, de feminicidio, de agresiones a defensoras, a defensores de derechos humanos. Y en los últimos años, en estos últimos 2 años del gobierno de Andrés Manuel, la política de Estado ha sido también en reconocer parte de la crisis de derechos humanos, de la grave crisis, y ha ofrecido disculpas públicas también en varios casos eh, que han resonado. Incluso recientemente pues se ha descubierto también a través de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República la identidad de uno de los normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa, que ha sido un caso bastante pues reconocido a nivel mundial. Y pues ha avanzado en reconocer esta crisis, pero aún falta pues implementar, evaluar, dar seguimiento a las distintas leyes y políticas públicas que hay en el país de manera coordinada en los distintos niveles, ¿no? Federación, Estado y municipios. También en materia socioambiental hablamos pues también de una grave crisis, ¿no? Los académicas hablan de más de 900 conflictos socioambientales en los últimos 12 años, afectando principalmente a comunidades campesinas, a pueblos indígenas, ¿no? Vemos también en México pues una consolidación, en México y en la región, ¿no? Una consolidación del modelo democrático, pero aún podemos percibir que los mecanismos de participación ciudadana aún son débiles y aún son insuficientes, ¿no? Pero es valioso rescatar el aporte que estamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales para contribuir al fortalecimiento de la democracia y a promover acciones en materia de derechos humanos que garanticen que el Estado pues, pueda promover, garantizar, hacer vigentes estos derechos, ¿no? Y la propia sociedad civil, los movimientos han permitido pues avances en un marco legal amplio, ¿no? Y en reformas a temas estructurales importantes en el país, también en colocar en la agenda pública pues temas nodales. Ya veníamos en ese contexto y llega la pandemia en marzo de este año al país. Y bueno, las medidas que el gobierno toma, pues es instalar una jornada nacional de sana distancia, ¿no? Que empezó en marzo y que terminó oficialmente a principios del mes de junio. Y pasamos a esto que comentábamos antes de entrar a la reunión, a un semáforo nacional que va pudiendo reactivar la economía y los distintos sectores para regresar a la nueva normalidad. Pero bueno, hemos visto que el número de contagios sigue elevándose. Ahorita ya vamos en 30,000 defunciones en el país y pues no se ve que va a parar por ahora, ¿no? Esto obviamente pues nos ha implicado hacer cambios en nuestros trabajos, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que adaptar nuestras medidas para continuar desarrollando actividades de manera virtual y se han tenido que cancelar muchas más actividades pues que ya teníamos programadas de manera presencial. Ya estamos sobre los 4 meses viviendo con el virus, ¿no? Entonces eso pues sí nos ha implicado una
una reducción de actividades, pero por otro lado, pues tener que adaptarnos a transformar pues de otra manera también nuestro trabajo, ¿no? Y pues solo por mencionar algunos retos de las organizaciones que hemos identificado también a partir de lo que nos han compartido, pues ha habido en general una parálisis también de las actividades gubernamentales en algunos sectores, sobre todo estatales, eh, y Ajá. adaptar los procesos pues de incidencia colaborativa, los que se han podido, pues de manera virtual, ¿no? Para poder seguir desarrollando estos procesos que ya venían caminando, ¿no? Y no dejarlos eh, a la mitad. Entonces, un poco ese es el panorama, ¿no? que hemos tenido. Aquí está la presentación de una serie de webinars que hemos tenido que hacer ahora virtuales, ¿no? Pues que han resultado exitosos, pero que pues son modalidades nuevas que hemos estado explorando, ¿no? A partir de este trabajo virtual. Sí, nos toca ser muy recursivos a las organizaciones, es cierto. Nos toca acudir a cualquier cantidad de estrategias para podernos mantener vigentes. Bueno, muy bien. Y entonces, doctora Paulina, entrando un poco ya en esta materia central de lo que es el proceso de diálogo e incidencia que ustedes vienen trabajando fuertemente en México, quisiera que nos contaras un poco acerca de lo que han hecho y cómo emplean ese enfoque de incidencia colaborativa en el trabajo que hace el CCC en México, doctora Paulina. Sí, con gusto. Yo, por supuesto, seguí los webinars anteriores de esta serie y sé que en el penúltimo webinar donde estuvo nuestra colega Noemí de Partners El Salvador, ella ya dio algunas claves, ¿no?, sobre esta definición de incidencia colaborativa y el enfoque de incidencia que compartimos en la red, así que no entraré en grandes detalles para no redundar. Simplemente dar algunas claves generales, ¿no? Para nosotras, primero, una reflexión es pues la incidencia que es, cómo se distingue la incidencia tradicional de la incidencia colaborativa, que es el enfoque que nosotras impulsamos, ¿no? La incidencia la entendemos como aquellos procesos, estrategias dedicados a influir en las decisiones políticas y prácticas de aquellas personas o actores encargadas de la toma de decisiones alrededor de problemas públicos, ¿no? Por supuesto, todo esto es en el marco de lo público, no de lo privado o individual. Y para nosotras un primer elemento central en nuestro trabajo y en nuestros procesos, y que ahora es más pertinente aún en este contexto de pandemia, es ¿cuál es ese espacio donde incidimos? Una reflexión que hacemos en los distintos procesos es cómo caracterizamos el espacio político ante el cual estamos trabajando, imaginando, creando espacios de incidencia, ¿no? Y en lo general, a riesgo de ser reductiva, pero hablamos de 3 niveles o 3 tipos de espacios políticos abiertos, ¿no? Democracias amplias, donde el diálogo, la deliberación no solo se vuelven en parte de la cultura y del ADN de los distintos sectores de la sociedad, sino que además cuentan con una infraestructura a nivel institucional, con mecanismos, con recursos, con espacios dedicados para eso, y que permiten incidencia amplia en distintos temas y niveles, ¿no?, de nuestros sistemas públicos. Tenemos espacios políticos estrechos, ¿no? Yo diría que en nuestra región probablemente estamos más encajonadas en esos espacios políticos estrechos que nos hablan justamente de contextos en donde pues vamos dando luchas, ¿no? Vamos dando procesos en donde poco a poco de repente hay espacios que se abren, que funcionan, que resultan una buena práctica, hay condiciones que se institucionalizan, ¿no? Hay instituciones que se crean para garantizar esas prácticas democráticas, dialógicas, participativas, pero no necesariamente es una norma, ni no necesariamente es algo con lo que podamos dar por sentado, ¿no? Y bueno, por último, tenemos también espacios políticos cerrados para la incidencia, ¿no? Espacios políticos pues, con cortes mayormente autoritarios, polarizados, en donde difícilmente se concibe
y vuelvo al comentario que hizo en su introducción el doctor Carlos, se concibe que alguien más allá de los actores políticos puedan influir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, primero, ese es un punto de partida importante. Y importante además recordarlo en este momento, porque justamente algo que hemos estado conversando en México y seguramente también en Colombia, y lo hemos visto en muchos otros lugares en este momento de pandemia, es el gran riesgo que implica que en el abordaje a esa pandemia se tenga como consecuencia el cierre de ciertos espacios cívicos y el estrechamiento de los espacios para el trabajo de las organizaciones, ¿no? En aras de, pues sí, de la salud, de la garantía del cuidado de la salud, que se impongan restricciones, pero en aras también, y eso vendrá quizá más adelante, pues de la reactivación y el desarrollo económicos, ¿no? Entonces vamos a estar teniendo, yo creo, y por eso es pertinente decir que desde ese enfoque nosotras abordamos nuestro trabajo, vamos a tener que empezar a reflexionar desde ahí los procesos que adelantamos. Y bueno, en esa lógica, la incidencia colaborativa, como nosotras la entendemos, tiene que ver con las intervenciones, ¿no?, ordenadas de personas, organizaciones que de manera no confrontativa buscan influir en estos espacios de decisión y opinión, y con un elemento central que es el diálogo y la colaboración, ¿no? El proceso es tan importante como el resultado. Recuerdo que dijo Noemí en el anterior webinar, y pues sí, coincidimos, ¿no? Que esos procesos se den a través de incluir a los distintos sectores, las distintas voces que tienen que estar, que permitan un entendimiento mutuo, que permitan la generación de confianza, de construir soluciones compartidas, pues eso es el abordaje que nosotras imprimimos en la incidencia colaborativa. Y a lo largo de ese proceso, y muy vinculado con justamente ese concepto de gobernanza, también hacemos uso de un enfoque que es el de la participación activa, libre y significativa. La participación como un derecho, ¿no? Antes decían ustedes también como una responsabilidad, pero la participación con estos apellidos para nosotras conlleva 5 pilares fundamentales, que son los que ustedes ven aquí, los pueden leer, no los tengo que repetir, pero son estos, ¿no? Son la información y la transparencia, la inclusión y el empoderamiento, el diálogo y la deliberación, la libertad y la seguridad, y el poder influir en la toma de decisiones. Entonces, los procesos de diálogo que nosotras llevamos a cabo se basan en este enfoque, se construyen desde estos puntos de partida, y más bien ahora creo que me gustaría, Oscar, no lo sé, si sea probable que pasemos a dar más bien algunos ejemplos para ver cómo esto se lleva a la práctica. Por supuesto, adelante. Bueno, pues un poco para comentarles de cómo hemos estado incentivando un proceso de incidencia colaborativa con los temas que ya les contaba en el contexto de México. Nosotros desde el Centro de Colaboración Cívica, desde el 2015, participamos en articular y facilitar un proceso de diálogo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Es un proceso que articula un espacio de más de 70 colectivos de víctimas a nivel nacional y regional, pues incluye también los países de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, más alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que acompañan este esfuerzo. Este es un proceso gigante, ¿no?, que hemos venido trabajando ya desde hace 5 años, y pues ha sido un proceso bastante rico, ¿no? En un primer momento invitaron algunas organizaciones al Centro de Colaboración Cívica a colaborar en un pequeño proyecto para promover la participación de las voces muchas veces menos representadas, que son las víctimas, en una propuesta de ley para, ya lo comentabas tú al inicio de la conversación, para elaborar insumos en la ley de desaparición forzada y desaparición por particulares, ¿no?
Si bien el movimiento como tal no se planteaba redactar un proyecto de ley, sino más bien contribuir con insumos y nosotros más bien facilitar el diálogo para obtener estos insumos, el proceso se fue dando de tal manera que pues sí se logró construir y dar esos insumos para los legisladores y a partir, bueno, de recoger de la propia experiencia de los familiares, y el apoyo de las organizaciones en traducir técnicamente la experiencia de búsqueda, de investigación que ya venían realizando, pues contribuir con estos insumos para que se aprobara la ley. Este proceso pues fue un proceso bastante amplio que implicó, digamos, pues alrededor de 6 consultas regionales en diversas partes del país, en México, donde participaban colectivos, donde participaban autoridades también locales, del Poder Ejecutivo local, del Poder Legislativo también federal, y pues eso, digamos, permitía obtener pues bastantes de los insumos, ¿no? Después, el Poder Legislativo y el propio movimiento y las propias organizaciones para que fueran incluidos esos insumos en el proyecto que los legisladores estaban por elaborar, ¿no? Eso, pues, como lo comentaba, derivó en que en el 2017 fuera aprobada esta ley, después de 2 años más o menos de llevar este proceso de incidencia colaborativa y pues que deriva en un resultado exitoso, ¿no? Después el camino nos fue llevando para ir hilando otros ejemplos también de incidencia colaborativa. El camino nos fue llevando a que ya entrando el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya en el 2018, y habiendo un poco condiciones políticas, el movimiento se plantea impulsar la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense. O sea, la crisis de violaciones a los derechos humanos va aparejada con una crisis grande en materia forense. Tenemos aproximadamente 35,000 cuerpos sin identificar, que evidentemente es una magnitud bastante grande de lo que pasa en este país, y el movimiento decide empujar la creación de este mecanismo extraordinario de identificación forense como parte de la continuidad también de la implementación de la propia ley. Y aquí se dieron varias etapas también para comentar parte de un proceso de incidencia colaborativa, ¿no? No necesariamente en el orden, ¿no? Sino más bien pues se fueron dando en distintas etapas, ¿no? Una primera fue pues toda la parte de planeación. Esta nosotros la vivimos y la construimos en el último trimestre del 2018, donde ya habiendo un nuevo gobierno al frente de la federación, se hace un análisis compartido con las organizaciones, con los colectivos, para ver los retos y las oportunidades que había en este nuevo gobierno y cómo si había oportunidad de generar una propuesta de este calibre, que era presentar un mecanismo extraordinario, ¿no? Una cosa viable, positiva que se valoró era que el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, estaba solicitando propuestas para abordar la crisis, solicitándola a espacios tanto como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, como a un espacio de articulación muy importante que hay en el país, que es el espacio forense por los derechos humanos, ¿no? Que articula peritos, equipos forenses dedicados a estas tareas en el país a nivel nacional y a nivel internacional. Y el gobierno pide a estos espacios propuestas en materia de política pública, insumos para empezar a abordar la crisis pues forense. Y se analiza esta solicitud al interior de los espacios y se decide colaborar con una propuesta técnica, ¿no? Esa es la parte de planeación estratégica que digamos, se da en este corto periodo de 3 meses para decidir si se va por esta propuesta. Después hay una fase general de mapeo de actores, que esa es una cosa continua, es un proceso, una etapa continua, una actividad continua, porque pues hay que estar totalmente analizando los actores, sus posiciones, sus intereses,
tanto a nivel externo como a nivel externo, sobre todo en México, que participa no solo una institución con la que dialogas, con la que interlocutas, sino una serie de instituciones que les toca abordar materias como la forense y a distintos niveles, federal, estatal, municipal, ¿no? Entonces, esa es una actividad que se hace continuamente. Otra actividad continua son el adecuar las estrategias, ¿no? Una primera de ellas fue fusionar diversos espacios como el espacio forense y el movimiento para construir una comisión mixta, digamos, de varios espacios para construir estas propuestas técnicas en materia de política pública. Y solo en el 2019, para ejemplificar, se tuvieron más de 35 reuniones internas para ver las estrategias, definir actividades, buscar consensos internos para tener una propuesta lo mayor articuladamente posible, ¿no? Y otras estrategias fueron, por ejemplo, las de comunicación, activar campañas de comunicación en momentos específicos, como las audiencias ante la Comisión Interamericana, donde los familiares toman la voz en las audiencias para exponer las propias propuestas en las que ellos están colaborando, trabajando, ¿no? Y luego ya toda la parte de implementación, de negociación de la propuesta, sobre todo se da en el segundo semestre del 2019, donde se establece una mesa de interlocución y diálogo con las autoridades, donde están autoridades de más alto nivel, a nivel de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía General de la República, de la Conferencia Nacional de Procuradores, de la Comisión Nacional de Búsqueda, autoridades estatales, organismos internacionales, que ha sido muy valiosa su participación en procesos como estos, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido observadora de todo este proceso, ¿no? Y solo con autoridades, el número de reuniones que se tuvieron en el 2019 fueron alrededor de 20, ¿no? O sea, imagínense el nivel de esfuerzo y de energía que implican los procesos de incidencia colaborativa, pues es bastante amplio. Y finalmente, pues el mecanismo extraordinario fue aprobado en diciembre del 2019 y en este último periodo de este año, ya primer semestre, pues está trabajando en la implementación del propio mecanismo, pues ahora dando seguimiento a esta parte, pues en una especie de contraloría de las propias familiares para pues que se determine el grupo de trabajo que lo va a coordinar, cuáles son los perfiles, cuál es el proceso de selección. Y pues bueno, ya esto se ha dado en el contexto de la pandemia mundial y pues habrá que ver un poco cómo se implementan políticas públicas de este calibre, pues en medio de una pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues traté de resumirlo, no sé si seguramente Pau va a complementar un poco más con otro proceso que es sobre el acuerdo de Escazú. Muchas gracias, doctora Paulina. Muchas gracias, Oscar. ¿Sí alcanzamos uno más muy rápido? Sí, tenemos tiempo, estamos bien. Muy bien. Bueno, pues como para también dar una perspectiva diversa, porque estamos trabajando en diversos temas, también les queremos compartir otro ejemplo similar, ¿no? De diálogo multisectorial, de incidencia colaborativa. Entonces, tenemos un video muy breve y después yo solo haré unos comentarios finales y les pido ayuda, por favor, para la proyección del video. Serían únicamente unos 4 minutos. Efectivamente de los derechos de acceso en el marco del acuerdo de Escazú. A un año de la firma del acuerdo, a un año de que el acuerdo se abre firma y que en Escazú, Costa Rica, se concreta este proceso de negociaciones muy arduas en la que estuvieron algunas colegas de aquí de la sociedad civil. ¿En dónde estamos paradas en México respecto del acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia en materia ambiental? El señor David Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, nos ha hecho llegar un video específico sobre cuál es la importancia que las Naciones Unidas ven en el acuerdo de Escazú
El acuerdo de Escazú fue sobre el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Excelente, muchas fue gracias. adoptada el 4 de marzo en 2018 en Escazú, Costa Rica. Damas y caballeros, estamos viviendo en una emergencia climática global, por lo que el acuerdo de Escazú es fundamental porque garantiza el derecho de todas personas a vivir en un medio ambiente sano. Quiero un poco platicarles acerca de dónde nos encontramos, dónde estamos respecto a la normatividad ambiental, estos tres temas tan importantes que aborda el Acuerdo de Escazú, ¿no? Estamos hablando del acceso a la información, de la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Una persona, una comunidad informada se convierte en una persona o una comunidad que participa de manera responsable. Nos falta mucho, o sea, digamos, nos falta hacer mucho trabajo nacional de que Escazú siga conociéndose, que sea apropiado por muchas más personas, por más instituciones privadas, académicas, sobre todo instituciones públicas también, universidades. Es necesario que México tome un papel de liderazgo, es algo que ya estamos haciendo en foros internacionales, porque efectivamente hay retroceso de varios países en temas ambientales que nos preocupan. De ahí que resulte necesaria, que estamos todos convencidos de ello, una política pública integral que contemple los diferentes factores de riesgo derivados del uso indiscriminado de recursos naturales, sin considerar criterios de razonabilidad y sustentabilidad. Organizarnos, buscar la manera de articularnos y organizarnos para exigir al gobierno federal que dé esta firma, que dé la firma de ratificación para la protección de los defensores, en este caso los defensores de los derechos y sobre todo del derecho ambiental. Tenemos el mandato de tener puentes de diálogo, de empoderar a las personas y de hacer respetar el derecho a la participación para generar mayor acceso a la toma de decisiones de los asuntos que nos competen a todos. La primera sala de la Corte dice que el Acuerdo de Escazú puede utilizarse por los jueces como una guía para comprender cuáles son los derechos que son importantes cuando se está discutiendo el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Para mí el Acuerdo de Escazú viene a resumir una necesidad que tenemos los ciudadanos, que estamos preocupados por la justicia ambiental. Y que se nos tome en cuenta lo que nosotros decimos, lo que nosotros vivimos allá, nosotros sentimos lo que nos pasa. Muy bien, doctora Paulina. Entonces cuéntenos acerca de este video, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues contarles también un poco desde la experiencia, pues justo de trabajo, de acompañamiento, hemos facilitado y acompañado el proceso de articulación y de incidencia de una coalición llamada Iniciativa de Acceso México, Iniciativa de Acceso en México, que ha impulsado desde hace años, el proceso primero de negociación a nivel regional en América Latina de este Acuerdo de Escazú, que nos parecía central traerlo como un proceso a la mesa el día de hoy, porque creo que es un acuerdo de vanguardia de nuestra región en materia de derechos ambientales. Avanza y marca unos estándares que no tenemos en otros instrumentos internacionales. Y además una vez lograda la firma de este acuerdo, hemos estado trabajando mucho ya a nivel nacional en el impulso, pues primero a su firma, pero ahora a su ratificación e implementación en México, ¿no? Y justamente, como ustedes pudieron ver en el video, esto se realiza a través de espacios, de procesos, de diálogo, de reflexión, de colocar argumentación sobre la relevancia de este tipo de derechos, de este acuerdo en México. Ustedes vieron ahí cómo se privilegia el
poder dar, ¿no? Actores gubernamentales, actores de la sociedad civil, actores de la academia, organismos internacionales, miembros de comunidades indígenas directamente. Y digamos, esto pues creemos es la vía desde nuestra perspectiva para avanzar estos procesos de incidencia y también para generar espacios de acercamiento entre actores que normalmente no coincidirían en un mismo espacio, ¿no? Hacia allá va también una parte importante del trabajo y del enfoque en el que nos orientamos. Y pues hasta ahí creo los ejemplos. Me gustaría más bien pasarte a ti la palabra, Óscar. Muchas gracias. Pues sí, yo quiero primero destacar el trabajo importantísimo que hace México en este tema de diálogos multiactor e incidencia colaborativa. En efecto, el reto con este tipo de metodologías es convocar tantos actores y poner tantas voces a tratar de hacer unísono. Me llama la atención que 2 años de trabajo es un proceso bien complejo, bien denso, pero tiene un fruto que para nosotros es algo muy grato, y es que se logre construir una ley. Realmente, cuando nosotros hacemos referencia a nuestra experiencia internacional, el trabajo que tiene México en estos temas, queremos reconocerlos. También debo señalar que en Colombia hemos consultado su texto sobre incidencia en el legislativo. Ha sido muy útil para nosotros de cómo aprender un poco más de estas metodologías, pero y para este contexto de acceso a justicia y convivencia y demás, creemos que el diálogo como un eje transversal y el entendimiento, como tú mencionas, es un ingrediente clave para estos temas de incidencia en la región. Y por eso, pues, nuestro tema hoy tiene que ver mucho con esto de diálogos a incidencia en la región. Quiero señalar a nuestros públicos y a los que nos acompañan que tenemos presencia de diferentes zonas del país. Nos están acompañando y siguiendo en el Facebook Live de Partners Colombia, y también tenemos una presencia de algunos países de la red internacional de partners que nos están acompañando, quienes mandan unos saludos. Aquí vemos unos comentarios, un agradecimiento a estas importantes expositoras hermanas de México que han vivido un proceso semejante al que Colombia está viviendo, y pues destacan la labor importante que tienen al convocar a los diferentes sectores para poder construir un proyecto de ley. Soñamos en Colombia con hacer un proceso de esa naturaleza, escuchar diversas voces, tener diferentes espacios, hacer un proceso consciente de cómo construir un proyecto de ley en donde las voces realmente sean recogidas, y de ahí la relevancia de esta importancia, de cómo una herramienta de diálogo multiactor nos lleva a generar un insumo de carácter legislativo que recoge las voces de los diferentes sectores. Bien, tengo una pregunta que nos manda alguien de nuestros invitados, y es un poco, ¿qué pasa en este momento en un país como México en tiempos del COVID y en esta pandemia? ¿Qué desafíos ustedes se han encontrado o están viviendo, y qué hacer para superarlos? Un poco porque realmente quienes nos escuchan tienen la misma expectativa de nosotros, cómo superar estas condiciones especiales en las que estamos viviendo en estos tiempos. Pues gracias a los participantes por las preguntas. Pues sí, comentarles un poco los desafíos que estamos viviendo. Es una crisis económica pues sin precedentes, ¿no? Viene a profundizar la precarización que ya existía en el acceso a derechos básicos, ¿no? Salud principalmente, pero otros como educación y trabajo, ¿no? Ustedes han visto que se ha tenido que mudar también la educación básica a la virtualidad, ¿no? Y entonces ha implicado retos en el país, ¿no? Y pues también un contexto donde golpea a la población ya de por sí empobrecida, que venía viviendo y subsistiendo de la economía informal, ¿no? Aunado a la situación de violencia persistente, ¿no? Hay estados que ahorita están en fuego, ¿no? En guerra les llamamos acá, ¿no? Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas son estados que siguen con una tendencia a la alta en materia de hechos violentos, que estás, bueno, en una pandemia, pero también estás en una guerra, entonces pues hay varios frentes que estar cuidando, ¿no? Y también hemos notado, junto con situaciones que han sucedido también en otros países, una polarización exacerbada, ¿no? Estamos viviendo momentos de mucha convulsión, de mucha
rabia, de mucho enojo también provocado por la situación de desigualdad y también por ir viviendo pues todos los impactos derivados de la pandemia, ¿no? Creo que esta pandemia, hablando de oportunidades, nos da justo la oportunidad de ver la crisis como una oportunidad y de colocar más al frente las herramientas de diálogo y de transformación positiva de conflictos, de comunicación no violenta y de gestión también de las propias emociones, ¿no? Para poder resolver conflictos desde los interpersonales hacia los más familiares, comunitarios y sociales, ¿no? Entonces hablamos, pues sí, de estos desafíos, pero también vemos oportunidades y aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, pues, la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y de continuar estos procesos de incidencia colaborativa de manera virtual y continuar, pues, de alguna manera también las actividades. La resiliencia, la capacidad de resiliencia que han tenido los actoras que están en el campo, en el caso de las familias de desaparecidos, pues mujeres, ¿no? Que se siguen sobre todo articulando y ejerciendo y haciendo actividades desde casa, cuidándose a ellas, pero también cuidando el proceso. Y pues también vemos una oportunidad también en las nuevas formas de relacionarse, más allá también de las instituciones, ¿no? Formar estas redes de apoyo para ir aminorando los impactos psicosociales derivados de la pandemia, formar nuevas relaciones interpersonales, interinstitucionales, ¿no? Más colaborativas, más humanas, más empáticas. También creo que nos da la pandemia la oportunidad de reflexionar sobre esto, ¿no? Y en distintos ámbitos, en un ámbito muy personal, pues una reflexión sobre nosotros, ¿no? Sobre qué nos ha implicado esta pandemia a nivel personal, ¿no? Cómo la estamos viviendo, cómo estamos viviendo también las propias emociones de vivir en el encierro. A nivel más pues de lo familiar y comunitario, pues nos han obligado a repensar estas formas de cuidado del entorno, ¿no? Lo que ha pasado con la naturaleza, la necesidad de hacer cambios también ya más a nivel social, culturales, a nivel pues también del modelo y de la gobernanza participativa, pues para que la misma población decida el camino que quiere tomar, ¿no? Entonces, eso creo que nos da también la oportunidad de valorar estos temas, pues, con otra perspectiva, ¿no? Y finalmente, otra oportunidad que vemos y otro aprendizaje, pues, es rescatar todos los signos de esperanza, las buenas prácticas, todos los trabajos que a nivel local, pues, se están haciendo ya, que nos ayudan a imaginar qué tipo de comunidades, qué tipo de estados queremos, ¿no? Hacer, ¿no? Donde las personas pues valgan por lo que son, ¿no? No necesariamente por lo que tienen o por las cosas que pues, hemos tenido que vivir, ¿no? Y rescatar esas buenas prácticas y esos espacios para fomentar una democracia participativa, informada, una sociedad que puede pues vivir estas crisis, poder tener ese ánimo de salir también de ellas, ¿no? Esos son de los retos, de las oportunidades que también miramos desde acá. Ok, sí, es un reto desde lo personal, lo institucional, desde todos los frentes se constituyen un reto sin lugar a dudas. Nos quedan unos 4 minutos más. Quisiera que cerrara con una pregunta que nos hacen en el chat y es ¿cómo aplicar este tipo de experiencias en un contexto en la región y cómo poder utilizar este tipo de insumos y de metodologías en este contexto regional, como para cerrar un poco este segmento y pues pasar de una vez a cerrar y agradecer esta sección? ¿Quién quiere responder? Yo me animo si quiero. Muy rápido porque 4 minutos es nada de tiempo. Pero bueno, nosotras creemos y pues el trabajo que hacen ustedes en Colombia y también
Fundación Cambio en Argentina, Partners El Salvador y bueno, muchos otros centros más allá de la región, ¿no? Pero en particular en nuestra región hacemos un trabajo muy similar y también creo que compartimos unas condiciones de desigualdades y de conflictividades bastante similares, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, compartimos el tener una riqueza grande en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, pero también compartimos grandes desafíos a nivel democrático y de garantía de vida digna, ¿no? Y yo considero que en esos contextos hay un nivel de replicabilidad, como tú lo mencionas, Oscar, muy grande. Y no solo eso, sino que además tenemos un nicho y un ámbito de aprendizaje comparado muy grande. En el caso específico de Colombia y México, no sé ustedes, pero nosotras desde acá lo sentimos un poco como que somos primos hermanos, que hemos compartido pues experiencias y dolores muy similares, ¿no? Pero también esperanzas muy similares. Un referente importante, por ejemplo, para el proceso, perdón, está cayendo un diluvio acá, no sé si se escucha. Me acaba de caer un trueno en el techo. Pero decía, para el movimiento de víctimas, por ejemplo, acá un referente sin duda al que se ha volteado a ver es a las víctimas en Colombia, ¿no? Claro. A sus luchas, a sus logros en los procesos de verdad, de memoria, de justicia y viceversa. Creo que ahí tenemos unos ámbitos muy interesantes de intercambio, de aprendizaje compartido, de compartir experiencias que podrían detonar también, pues no sé si en replicar como tal los procesos, pero sí en un aprendizaje mutuo que a lo mejor detone formas nuevas y creativas, ¿no? Creo que compartiremos, y esto ya lo diría nada más para cerrar, creo que compartiremos unos escenarios bastante similares y bastante terribles en esta época que se viene después de la pandemia, ¿no? Con todo lo que ya comentaba Alma antes, que vemos venir acá, lo vemos venir en la región, la CEPAL lo ha dicho, cómo va a golpear económicamente esta pandemia a América Latina, y que puede exacerbar, sin duda, las conflictividades y las condiciones para la violencia. Pero creo que ahí más que nunca la relevancia de estos enfoques, de estas prácticas y de estas apuestas, porque más allá de lo metodológico y del enfoque, pues es una apuesta y es una convicción, ¿no? El decir, entremos a esos momentos difíciles desde una vía que opte por reconocernos, por entendernos, por dialogar y por abordar de manera pacífica y dialógica los cambios que vamos a necesitar hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que se viene y que más que replicar, creo que sería ideal caminar ese camino juntos, acompañados y contándonos cómo nos va. Claro, compartir esa experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Paulina, doctora Alma. Es realmente un gusto para nosotros haber escuchado su importante experiencia en México. Es un referente para esta organización. Hemos aprendido muchísimo de los documentos y textos que ustedes preparan. Algunos ejercicios que hemos hecho de incidencia en Colombia los hemos aplicado, como mencionas, consultando nuestra información de Partners México, de Perú, de El Salvador y de ustedes, sin lugar a dudas, que tienen muy buena información. Doy la palabra entonces al doctor Carlos José González, que quiere como despedir en nombre del ministerio a estas nuestras expertas invitadas, y luego doy cierre a la sesión informando nuestra nueva jornada de conferencias y diálogos internacionales en tiempos del COVID. Doctor Carlos José, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente, Oscar, y por supuesto a Paulina y a Alma, pues nuestro reiterado agradecimiento por la compañía el día de hoy, por supuesto por estar tan sintonizadas con estos temas, no solamente en México, sino en Colombia. Efectivamente, tenemos un diálogo binacional que creo que es muy importante y que por obvias razones, ya Paulina hacía referencia a ellas, algunas dolorosas, otras muy felices, afortunadamente, pues compartimos un camino común y ese camino común necesitamos recorrerlo juntos. Aprendiendo los unos de los otros, teniendo en cuenta, por supuesto, las experiencias recientes, pero sobre todo mirando al futuro con esperanza. Y yo creo que estos diálogos tienen ese gran potencial, una vez más, ¿no? Lo digo, y es tener pistas, tener pautas, tener referentes comunes para que podamos
ir en lo cotidiano, en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo, construyendo el mundo que soñamos. Y yo creo que ese es el gran valor agregado de este ejercicio, que es un conjunto de conferencias, una conversación sostenida, que seguramente podremos pues propiciar para en el futuro tener un ejercicio incluso más, digamos, diría permanente. No es fácil, a pesar de la virtualidad, tener un diálogo permanente, pero sí constante. Sí constante, y creo que el trabajo en red y el trabajo colaborativo precisamente tiene ese gran potencial. Y creo que el trabajo que estamos haciendo con la red de partners nos permite abonar el terreno para que no de manera permanente como quisiéramos, porque la distancia en todo caso, a pesar de la virtualidad, existe y bueno, hay múltiples ocupaciones y demás, pero sí que tengamos un diálogo constante y que este tipo de ejercicios no solamente los hagamos en coyunturas como la actual, sino que podamos cultivar una cultura del diálogo, de la conversación, que nos permita aprender los unos de los otros, como bien señalaban Alma y Paulina. Y creo que las experiencias que nos han podido presentar el día de hoy nos dan muchas pistas de cómo trabajar en ese sentido. Y por supuesto, espero que nos puedan seguir acompañando en las siguientes conferencias que tenemos a lo largo de este mes y en agosto, y que podamos mantener el contacto. Aquí estamos, por supuesto, en el Ministerio de Justicia y del Derecho muy interesados en que así sea, en facilitar esos diálogos, en el entendido mucho más amplio de la gobernanza, como se ha señalado el día de hoy, de la corresponsabilidad y del trabajo colectivo. Y por supuesto, para esos efectos, pues tendremos siempre la muy afortunada colaboración de la red de partners, y en este caso específico de Oscar y todo el equipo de Partners Colombia, a quienes también les extendemos un saludo muy cordial. Va desde Bogotá un abrazo. Paulina, Alma, muchas gracias, y estaremos pendientes de continuar el diálogo, la conversación. Una feliz noche y que pase bien el aguacero y que no haya estragos. A veces la lluvia, que siempre es bienvenida como pues parte normal de los fenómenos naturales, lo hablaba con una persona hace unos días, tiene la connotación de que para muchas personas que están en una situación compleja desde el punto de vista de su hábitat, termina siendo dramático, ¿no? Hay inundaciones, hay problemas pues complejos y claro, hoy llover es agradable, la lluvia tiene su encanto, pero también tiene esas particularidades. Hay un escritor colombiano que escribió un libro que, si no lo han leído, se lo recomiendo, que se llama Ilona llega con la lluvia, de Álvaro Mutis. Entonces, hablando de lluvia, va desde acá nuevamente esa recomendación literaria, y un saludo muy cordial a Oscar. Mil gracias, seguimos la conversación. Un abrazo. Bueno, mi doctor Carlos José, muchas gracias por la compañía del Ministerio de Justicia y del Derecho, que, como hemos señalado, es un aliado importantísimo. Doctora Alma, doctora Paulina, infinitas gracias. Definitivamente su formación, su experiencia son absolutamente invaluables para nosotros. Realmente reconocemos el trabajo importantísimo que han venido haciendo. Y a todos nuestros invitados y colegas, pues agradecerles el que nos acompañen, y los invitamos sin lugar a dudas a que nos acompañen en la próxima conferencia que vamos a tener el próximo día jueves, pero a las 11 a.m., porque tenemos un invitado internacional desde el Líbano, que es un país del lejano oriente, donde la directora, que se llama May Nas, ella nos va a hablar un poco del tema del arte como una herramienta transformadora y pacífica. Entonces vamos a tener un conversatorio muy animado, muy artístico, y explorar otras herramientas que nos permitan para la convivencia, el acceso a la justicia y superar estas situaciones un poco particulares que estamos viviendo en tiempos del COVID. A todos ustedes, muchas gracias, y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, infinitas gracias a todos.